con toda esta situación pandémica han surgido un montón de nuevos desafíos, de nuevas amenazas. Y bueno, a veces los equipos de ciberseguridad se ven muy saturados de información y de incidentes y de amenazas por resolver y por procesar. Hoy vamos a ver cómo con McAfee Endpoint Security 10.0 podemos aumentar esta capacidad de respuesta y sobre todo de predicción ante nuevas amenazas con diferentes características que nos va a estar presentando David Nieto, quien es gerente de ingeniería para Sola. Así que bueno, gracias nuevamente por conectarse y los dejo con David, que nos va a hacer la presentación y al final una rápida demostración de la solución en acción. Muchas gracias, Andrés. Hola a todos, un placer estar reunidos para intercambiar un poco de información y darles un update acerca de esta nueva versión que salió del mercado llamada 10.7 y los beneficios que eso trae justamente para el título que Andrés nos comentó, ¿no? Cómo estar prevenidos, cómo de manera pre-incidente poder ir viendo que justamente no se transforme en un post-incidente, ¿no? Les prometo que se van a llevar información de forma muy rápida y muy puntual. Bien, en esta actualización, ¿por qué es tan importante que todo cliente McAfee esté en la última versión y todo cliente no McAfee sepa los beneficios que traería esta versión por sobre el resto? Estamos hablando de una de las versiones más importantes en la historia de McAfee, la versión 10.7, por el tema justamente de los beneficios que trae, las mejoras que generó con respecto a las versiones anteriores. Por ejemplo, a nivel estabilidad, 10.7 es una versión que generó en sus primeros 6 meses un 30% menos de tickets de incidente, no tickets que llegan a nuestra área de soporte, y un 50% de más velocidad en resolución. Por ende, aquellos incidentes que llegaron eran incidentes que podríamos decir no críticos. ¿Bien? Por eso estamos hablando de una de las versiones más estables, de mejor performance que tenemos comparado con 10.6 y ni hablar con versiones anteriores, porque se ha trabajado mucho del área de ingeniería en la unificación. Se han unificado muchos procesos, se han unificado servicios. Antes, cuando tú hablabas de instalar 4 o 5 componentes por separado, ahora estamos hablando tan solo de 2. Y en el roadmap está tratar de llevar que nuestros productos terminen siendo uno solo, ¿bien? Es decir, un único producto de endpoint con todas las cualidades, es decir, que incluiríamos lo que corresponde a anti-malware, incluiríamos capacidades de protección contra vía cero, incluiríamos capacidades de protección de fuga de información, de encriptación, etcétera, ¿bien? Así que eso es nuestro roadmap y eso es un poco a dónde atinamos y por qué en la versión 10.7 se nota mucho la estabilidad y se nota mucho la experiencia de usuario. ¿Bien? Las cualidades que están aquí, que simplemente no las voy a nombrar porque las vamos a ir viendo slide tras slide, qué significan, que son los beneficios que trae 10.7, es simplemente como para demostrar de que en versiones mayor como 10.5.5 en el salto de la 10.6.1 hubieron cambios, hubieron mejoras en la percepción, hubieron cualidades nuevas, pero 10.7 ya trae muchos cambios, ¿bien? Y son en los cuales les voy a comentar inmediatamente. Uno de ellos es, para que se entienda el tema de Dynamic Application Containment, qué significa y qué beneficios trae su adquisición. Todo lo que les voy a comentar hoy día, cualquier usuario de INS 10.7 lo tiene, no a diferencia del pasado, de cómo se ofrecían las soluciones de punto final de McAfee. Tú tenías versiones, tenías una versión que te permitía instalar solamente análisis basado en firmas, tenías otra versión que te permitía instalar análisis basado en firmas y protección contra vía cero. Aquí, a partir de 10.7, todos los features vienen incluidos en cualquier versión, en cualquier suite. O sea que de lo que van a ver hoy día hacia abajo no existe, McAfee no puede vender, ya no existe más el concepto de vender
una protección más básica de lo que vamos a ver en este momento. Entonces, Dynamic Application Containment, o DAC, ¿qué es con respecto a funcionalidades? Es una funcionalidad, ¿bien?, que lo que hace es trabajar preventivamente en lo que es el análisis de un archivo ejecutable, un PE, ¿no?, que pueden ser desde un punto .exe hasta un punto .xlsx, que contiene una macro que ejecuta una acción, por ende no descartamos nada que pueda generar una reacción. Todos estos archivos se exponen a una especie de análisis en memoria, donde sin que tú le des el doble clic previamente a eso, se analiza si se ejecutase qué pasa, y se contrasta contra una serie de reglas que nosotros buscamos, por ejemplo, actividad ya muy puntualmente conocida como maliciosa, como por ejemplo vas a encontrar una regla que es comportarse como se comporta un ransomware, ¿no? Entonces ya esa regla ya viene creada con el fundamento de un comportamiento bien puntual, no simplemente una regla como las de host IPS, que tú puedes decir que cree un archivo en tal ubicación, ¿no? Acá es directamente una regla muy nominal con mucho entendimiento por detrás. El tener este complemento habilitado, ¿qué beneficios trae? Bueno, primero que trabajamos en lo que es la protección contra día cero. Porque no importa que ese archivo contenga una firma buena o mala, es decir, que nos basamos en los grises, en los archivos que pasan por nuestro motor de firmas, siguen siendo desconocidos y lo exponemos a esta técnica. Entonces, de forma preventiva, sin que se infecte un paciente cero, podemos detectar algún match contra una de estas reglas maliciosas y generar el posterior bloqueo. Bien, entonces eso es lo que hace DAC como uno de los motores que ya vienen incluidos en cualquier versión de INES 10.7 y trabajan en lo que es protección de día cero. También utilizamos técnicas de Machine Learning, donde a nivel feature para nosotros realizamos dos técnicas en paralelo. Una que es la técnica de Machine Learning estática, donde nos basamos en los datos de ese archivo, ¿no?, previo a la ejecución, basándonos en los componentes a nivel de atributos. Entonces podemos detectar una primera técnica, que es una técnica mucho más rápida de detección, pero que utiliza cualidades menores en lo que corresponde a la ejecución del archivo. En paralelo a la técnica de análisis estático, utilizamos técnica de análisis dinámico, donde enviamos indicadores de compromiso que ya hablan acerca de la ejecución de ese archivo. Por ejemplo, buscamos comportamientos de que si es un PDF y yo le di ese doble clic a ese PDF, si tiende a ir a abrir una Acrobat Reader, por ejemplo, o si en realidad lo que tiende a hacer es a ejecutar un Visual Basic Script, ¿no? Entonces, utilizamos estas dos técnicas, lo que da un espectro bastante amplio de detección, lo que corresponden a malware de día cero, para luego posteriormente terminar definiendo si, bueno, esto no es un ransomware llamado WannaCry, pero se parece en el 99,99%. Bueno, claramente puede ser que sea una variante, atina a ser una variante nueva. ¿Qué beneficios traen las técnicas de Machine Learning? Bueno, lo que conocemos que es una técnica muy, pero muy válida para hacer análisis preventivos en lo que corresponde a día cero. También previene la infección de un paciente cero y se basa su entendimiento en el comportamiento y no solamente los atributos de un archivo estático, digámosle, ¿no? Otra de las cualidades de INES 10.7 para lo que es protección es un motor de análisis de script malicioso, ¿no? Entonces, Microsoft lo que comenzó a hacer en sus versiones más nuevas es comenzar a declarar la ejecución de los scripts en su motor de AMSI, que es el motor en el cual se basa Microsoft para generar las reacciones. Al comenzar a declararse estos scripting en el motor de AMSI, lo que McAfee hizo es interpretar ese script y poder aplicarle técnicas de análisis básicos y análisis avanzados. Un análisis básico, por ejemplo, es un script, un format C2 puntos, ¿no? Es decir, un script que tú lo ves y sin esperar un próximo paso declaras que se trata de algo malicioso. Y en las técnicas avanzadas utilizamos técnicas de Machine Learning, donde buscamos que un script, por ejemplo, utilice un proceso de ofuscación para ir a bajar código malicioso desde algún sitio de internet, o que el script
tenga un 99% que se parezca en un 99% a otro script que ya sabemos en el pasado genera actividad maliciosa, ¿no? Entonces buscamos procesos de ofuscación en ese caso. ¿Esto qué nos genera como beneficio? Bueno, detectar justamente la actividad maliciosa antes que comience el proceso de la misma. Por ejemplo, si esa actividad maliciosa proviene en un PDF, ese PDF genera un script donde se abre un PowerShell que tiende a ejecutar la actividad maliciosa, antes de que el PowerShell lo ejecute, lo bloqueemos directamente previo a que existan luego otras técnicas más. Eso reduce mucho los tiempos para lograr resultados y prácticamente esto no tiene impacto en nada a tema en la performance del usuario. ¿Bien? Otra de las técnicas que utilizamos nosotros para declarar lo que es actividad maliciosa, más que técnica es una cualidad, es bloqueo en base al comportamiento. Déjenme especificar un poco más a qué me refiero. Si tenemos, por ejemplo, un documento de Word, que ese Word tiende a abrir, digámosle, déjenme, siguiente, ahí está, tiende a abrir un PowerShell, que ese PowerShell luego posteriormente tiende a ir a buscar actividad maliciosa hacia Internet. Lo que hacemos es, entendemos todo el proceso, entendemos que no solo que el script es malicioso, sino que el proceso es raro, porque un Word que abre un PowerShell y ese PowerShell salga a Internet a buscar código ofuscado, todo el proceso es malicioso. Por ende, dejamos correr y vamos analizando qué va sucediendo. Cuando declaramos que ya las fases se van dando como para que se entienda de un proceso, un flujo malicioso, llamémosle, recién ahí aplicamos técnicas de bloqueo. ¿Esto qué permite? Nos permite bajar enormemente la cantidad de falsos positivos, ¿no? Porque el Word no lo podemos bloquear. El PowerShell no lo podemos bloquear, es un componente muy útil del sistema operativo. O mejor dicho, sí podemos, pero obviamente por la contra de todos estos bloqueos excesivos que tenemos los falsos positivos que hay por detrás. Entonces, entendiendo que el proceso de cómo se van dando las fases es lo malicioso, generamos un bloqueo al proceso como tal. ¿Bien? ¿Cuáles son los beneficios de actuar de esta forma? Actuar basado en el comportamiento y no tanto en el riesgo de ejecución por ejecución. Bueno, reducir la cantidad de falsos positivos, trabajar también viendo lo que es el flujo y no tanto la firma, por ende también aporta una gran cantidad de protección adicional a que son los motores convencionales de malware contra día cero. Y bueno, y también permite justamente poner la seguridad en contexto del riesgo y no tanto el bloqueo de por sí así suelto, digámoslo, ¿no? Esta otra funcionalidad, que incluye 10.7, hace un poco a lo que es la protección para el usuario, la protección que el usuario quiere interpretar en un contexto. Déjenme ponerlo de la siguiente forma para que se entienda mejor. Una expert rule es una regla donde tú tienes la posibilidad de crear ese flujo, ese proceso que vimos en el módulo anterior, pero en base a tu propio criterio de riesgo. Por ejemplo, si tú declaras de que un PowerShell puede ejecutarse desde el command line y debiese ser solamente ejecutado el de command line, entonces tú puedes crear una regla customizada donde le dices: si el proceso PowerShell no se ejecuta desde el cmd.exe, entonces se bloquea. ¿Bien? Por eso, lo que nos referimos es que te permite crear tu propia inteligencia de procesos de flujo. Entonces el producto va a ir monitoreando, además de todos los motores que venimos viendo, este otro motor donde entra tu propio concepto de seguridad adicional, ¿bien? Basada en necesidades personales. Esto es lo que te permite, bueno, hacer algo más custom, trabajar en la seguridad más custom para lo que el área de seguridad pueda prever, ¿bien? Y además también crear reglas para tomar contramedidas de seguridad si algunos de los motores no las provee, ¿bien? Por ejemplo, si el día de mañana saliese el nuevo WannaCry 10.0,
y hasta ahora está trabajado tan bien que ninguno de los motores de ningún fabricante de seguridad, cual fuese el vendor, lo pudiese detectar, te permite, basado en ver cuál es el comportamiento por el cual ningún proveedor de seguridad lo detecta, y crear tu propia spare rule. Entonces, desde este momento, crear una prevención en base a hasta que, bueno, el fabricante termine declarando su nuevo fix o lo que fuese para que pase a ser detectable por estos motores que trae habitualmente. Bien. El último que vamos a ver como componente nuevo en la versión 10.7 es muy interesante para el operador de seguridad, que es el concepto de Story Graph. Este concepto lo que hace es permite visualizar la información de un evento de una forma mucho más agradable y mucho más ilustrativa que el típico evento donde recibes la información de que se ha generado un bloqueo del archivo tal. Y después tú, como operador de seguridad, tienes que hacer la forénsica hacia atrás, saber cómo fue ese punto de ingreso, quién lo ejecutó, se ejecutó porque provino de un mail, se ejecutó porque provino de un pendrive que conecté y ahí estaba la actividad maliciosa. Entonces, en este ejemplo que figura en pantalla, podemos ver claramente, si no tuviésemos el Story Graph, seguramente veríamos el área crítica, el redondelito rojo, que es simplemente el bloqueo de una actividad de PowerShell. ¿Bien? Pero al verlo en el Story Graph podemos tener un concepto mucho más amplio. ¿Qué leo yo aquí? Leo que el user init, es decir, un usuario, ha abierto un proceso a través del explorer.exe. Ese proceso es un outlook.exe, que ese outlook.exe se abrieron archivos llamados malware.docx. ¿Bien? En paralelo, se generó la apertura del word.exe, que fue el que terminó abriendo el malware.doc, y que ese malware.doc llamó a un PowerShell a generar la reacción. ¿Bien? Entonces aquí vemos cómo se cumple el tema del concepto del bloqueo basado en riesgo. Eventualmente también ese bloqueo puede darse por el script, pero aquí tenemos claramente cómo los niveles de riesgo realmente se transformó en un riesgo cuando llegó a este PowerShell.exe ejecutando una reacción que no sabemos cuál es, pero bueno, se detectó como la acción maliciosa. Pero el resto de los procesos posteriores no fueron bloqueados, sino que fue cambiando el score de riesgo hasta que se dio un riesgo como para generar el bloqueo. Pero aquí podemos ver cómo el Story Graph me permite a mí tener la película completa, ¿no? Es mucho más agradable para la operación entender esta versión y no basarse por ahí en cruzar información que obtengo de forma parcial. Bien, entonces, obviamente, bueno, los beneficios son mucho para el beneficio para el operador de seguridad, ¿no? Tener la película completa, bajar los tiempos en analizar el panorama completo, tener todos los flujos de saltos de cómo usuarios abren procesos, este proceso llama a un flow que genera una conexión a tal o cual IP, desde ese IP se baja tal o cual información, así que es mucho más agradable como pudimos ver en el entendimiento del slide anterior, y también, bueno, un cruce de información contra, por ejemplo, el framework de Mitre. Si estoy verificando si este evento pertenece a uno de los ataques de Mitre, podría ver si coincide lo que Mitre dice que son las fases de ese ataque versus lo que me muestra el Story Graph, y es mucho más fácil de hacer ese cruce de información al tenerlo de una forma gráfica. ¿Bien? Era el anteúltimo, este es el último, el Enhanced Remediation. Este es un feature muy, pero muy interesante, y más aún cuando se trabaja en malware que es tan, pero tan avanzado que los módulos, todos los que vimos en el pasado, no lo detectan. ¿Bien? O sea, estamos hablando de una técnica netamente de día 000. ¿Qué es el Enhanced Remediation? Imaginémonos el siguiente caso. Tenemos un archivo que cumple con estas cualidades, ¿no? Pasa por todos los procesos y sigue siendo desconocido. Estamos hablando también de una brecha muy, pero muy chiquita, de un par de archivos al mes quizás, que podríamos tener dentro de esta categoría. Tenemos la bendita suerte de que termina siendo una nueva versión de un WannaCry, de una campaña que culmina con el ataque como un ransomware. Entonces se empiezan a encriptar los archivos.
¿Bien? Ahí vemos como la foto del perrito termina transformándose en un archivo encriptado. Pero el Enhanced Remediation lo que hace es, en este criterio, cuando se da estos casos, lo que hace este producto es comienza a tomar un registro de todos los cambios que va realizando este malware, ¿bien? Todos las fotos, los archivos que va modificando, los archivos que va borrando, los archivos que va creando, los cambios en el registro de Windows, etcétera, etcétera, etcétera. Y continuamos monitoreando el proceso, ¿no? Con la técnica de monitoreo por comportamiento que vimos en slides pasados. También enviando indicadores compromisos a la nube de McAfee que realiza la actividad de Machine Learning en base a técnicas dinámicas, ¿bien? Salvo que obviamente estamos trabajando en modalidad offline. Pero bueno, cuando el producto va monitoreando y dice, bueno, ya me encriptó más de 100 archivos, ¿bien? Y un par de minutos después hace la detección, frena, o sea, detecta la actividad como ya fehacientemente maliciosa, frena el proceso, mata el archivo de origen y revierte todo el historial de cambios que este malware generó. Entonces, literalmente el usuario vería que ahora esos archivos que están encriptados pasan a hacerse un reverse, volviendo a su estado original. ¿Bien? Esta es la característica del Enhanced Remediation, que como beneficio trae, bueno, para todo lo que es técnicas de ransomware, ni hablar, recupera esos archivos que han sido dañados, ¿bien? Solamente trabaja en lo que es una pequeña cantidad de archivos, porque son los que burlan todos los módulos anteriores, ¿bien? Baja mucho tiempo manual de lo que es recuperarlos de backups, o donde lo tuviese, si es que lo tengo guardado previo a la infección, ¿bien? Así que bueno, es una técnica que complementaria que ya trabaja cuando el resto falla, ¿bien? Todos estos módulos, como les dije, vienen incluidos. Uy, perdón, mi mente. Sí les prometo que es el último. El On-Demand Scanning. Saben que el On-Demand Scanning tiene como contra que a la percepción del usuario, el usuario percibe que el consumo de CPU, eventualmente consumo de memoria, puede ser un poquito alto. ¿Bien? Más que nada consumo de CPU, en realidad. Entonces, en 10.7 lo que se incluyeron son técnicas para poder pactar un máximo de consumo de CPU, ¿bien? Y a partir de ese máximo, si se supera el consumo de CPU, porque justo en paralelo comenzó a correr una tarea extremadamente crítica para la operación, lo que hace el producto literalmente es frena el proceso hasta que se llegue a un nivel normal de consumo de CPU, diciéndole al usuario de que, o sea, mejor dicho, dándole la confianza al equipo de IT de que le vamos a dar hasta un máximo de CPU y a partir de ahí nosotros nos frenamos, ¿no? Entonces, no va a entrar el equipo de IT en un momento de estos de que hay quejas por el consumo de performance, va a ir a procesos y va a ir a ver el on-demand de McAfee que se está comiendo el 90% del CPU. ¿Bien? También tiene otras cualidades esto, que por ejemplo vuelve a incluir algo que en Virus Scan Enterprise existía y muchos pidieron, se escuchó mucho el usuario en ese concepto, que es la consola, la CLI, la Command Line Interface, para lo que es que un administrador pueda entrar a la máquina, si ve por ejemplo de que, no sé, justo hay un fix en un módulo y se está comiendo el CPU, entonces puedes entrar a la CLI y frenar ese proceso, hacer un restart, frenar un on-demand scan, iniciar un on-demand scan, es decir que ya hay controles nuevamente que pueden ser ejecutados en la command line del producto. Entonces, bueno, y también hacemos un registro total, es decir, cómo podemos frenar y volver a iniciar un on-demand scan, porque generamos un registro total de los archivos que se van escaneando, ¿bien? Y podemos tener ese control de dónde continuar. Bueno, que pues, los beneficios, bueno, que tienen que ver netamente con temas de performance, ¿no? Aseguramos en una tarea alta en consumos un máximo como para que el área de IT perciba de que no va a caer nunca su operación. Bien,
Y esos son el resultado de los beneficios que trae esta versión. Nuevamente, todo lo que les conté hoy está incluido en cualquier versión de producto de McAfee que venda, de Endpoint, teniendo la actualizada la versión 10.7 desde ya, ¿no? En versiones anteriores se compraban por separado. Ahora, todo usuario de McAfee tiene derecho de uso a esta... usuario de Endpoint de McAfee tiene derecho de uso a esta versión que incluye absolutamente todo lo que vimos. ¿Bien? Me gustaría, tenemos unos... Bueno, llegamos a 11:33. Me gustaría saltar a mostrarles una demo de algunas funcionalidades nuevas, también que vienen incluidas con las versiones nuevas de este producto. La pregunta es si hay que actualizar el EPO a alguna versión para tener estos beneficios, pregunta Carlos. Bien, Carlos, desde 5.9 en adelante está incluidas todas las funcionalidades. A ver, las funciones estas, si vos no tenés actualizados el DAT, ¿siguen funcionando o siempre la idea, más allá de McAfee, que tenés que tener la última versión del DAT, pero estuvimos viendo otros productos antivirus que trabajan por inteligencia artificial, por ejemplo, podría decirse, y como que no le dan mucha bola a la base de datos de firma. Esta nueva característica que estás comentando, ¿podría ser algo similar a estos antivirus? Muy buena pregunta y muchas gracias. Bueno, efectivamente, hoy día el tema del DAT, desde ya que no es suficiente en lo más mínimo, ¿no? Hoy día las técnicas se basan en lo que es día cero, por ello la firma implica poco, desde ya, pero implica poco. ¿A qué me refiero? Nosotros no utilizamos el concepto o 100% DAT ahora porque no es suficiente para la seguridad, ni 100% día cero, por un hecho de que el día cero es una técnica muy efectiva para día cero, discúlpenme tantas veces que lo dije, pero genera muchos falsos positivos, genera muchos consumos de performance, funciona muy bien y nosotros lo utilizamos en ese concepto, en lo que es el análisis, digámosle, en backend, no cuando el usuario le da doble clic a la actividad maliciosa, porque en ese proceso, en el doble clic, hasta esperar que reaccione, tú tienes que esperar que se hagan todos los procesos de controles de análisis. Por lo tanto, funciona muy bien cuando tú lo analizas de backend, pero si tomas 20 muestras de día cero y le das doble clic a las 20 al mismo tiempo, es posible que la percepción del usuario sea muy, muy distinta. Por eso, nosotros utilizamos una protección en capas. Nuestra primera capa son las firmas, ¿no? Que obviamente, si un archivo tiene una firma mala, lo bloqueamos. ¿Para qué le vamos a exponer el resto de las capas? Si el archivo tiene firma buena, lo dejamos ejecutar, pero eventualmente también monitoreamos a ver si, como mostré el caso, el Word.exe, en este ejemplo, es bueno, lo dejamos ejecutar, pero luego monitoreamos qué hace después, ¿no? Por eso lo complementamos con ello. Y para todo lo que es firma desconocida, efectivamente, como tú has dicho, todos los procesos que vimos hoy día son 100% día cero. Y Machine Learning es una de nuestras capas de día cero. Así que efectivamente a eso, utilizo tu frase, no le damos bola a la firma y utilizamos 100% lo que son motores en base al comportamiento. Bueno, voy a saltar a una pequeña demo sobre una de las funcionalidades que se llama Insights. Mientras tanto, si alguien tiene alguna pregunta, la va pensando sin problema. Esto que les voy a mostrar a continuación es la consola EPOSAS, donde yo accedo simplemente a una URL. El beneficio es que el usuario no gasta un centavo en infraestructura local. Aquí tengo una nueva forma de visualizar que se llama el Protection Workspace, que te cuenta la historia un poco de cómo está tu operación, cuántos equipos tienes actualizados, en qué porcentaje, cuántos software, es decir, módulos tienes actualizados. Tengo 42%. ¿Cuáles son? Entonces ahí podemos ver cuáles son los módulos que justamente le faltan. Hay una nueva versión que no está implementada, ¿no? Pero lo que yo les quiero mostrar es lo siguiente. Hay un módulo, Insights, que viene incluido con las suites que para nosotros son MV6 y no se puede incluir aparte para otras suites sin problemas, que ayuda a lo que es guiarte de cómo está tu seguridad en base a las últimas campañas que se están detectando a todo momento.
Por ejemplo, si yo fuese una empresa de telecomunicaciones, como elegí en este caso, perteneciente a Chile, que es donde vivo yo, y quiero ver las últimas campañas que se van detectando, aquí nuestro centro de investigación de McAfee expone que esta vista es semanal. Por eso en la última semana hubieron 616 campañas de ataque a nivel mundial, dentro de las cuales 71 requieren mi atención. ¿Por qué? Voy a ir a esas 71. Porque me dice que, bueno, si bien no hubo ataques en empresas de telecomunicación en Chile, ni tampoco yo sufrí ataques, tengo 6 dispositivos que están expuestos a recibirlos, porque su nivel de cobertura es baja. Vamos a ver esta campaña, que es la última, que es las campañas para que atacan ámbitos donde se están desarrollando vacunas de COVID-19. ¿Bien? Entonces, me dice, bueno, cuáles son los indicadores de compromiso de esa campaña, en qué países están presentes, y de mi ambiente, en rojito me muestra los equipos, la cantidad, no el nombre, ahora puedo ir al nombre, que no tienen el nivel de cobertura suficiente porque tienen una versión de AM Core, bien, que es el motor nuestro que puede ser, y tomo la pregunta de recién. Hoy nosotros tenemos 2 motores, un motor de analítica, que es para, no importa la firma, que es para atacar por técnicas de día cero que vimos en la presentación de hoy, y un motor de firmas, que lo vamos de todas formas actualizando constantemente por el pro que tiene la firma, que es una rápida detección y la posibilidad también de escanear en búsqueda de archivos que contengan una firma maliciosa y aún no haya sido ejecutado. Y 5 equipos que contienen sus motores al día como para poder detectar y bloquear cualquiera de los indicadores de compromiso de esta campaña. Si voy al detalle de esta campaña como tal, puedo ver, por ejemplo, cuáles son los indicadores de compromiso, como por ejemplo, podemos ver los archivos, podemos ver los nombres de malware que se utilizan para estas campañas, ¿bien? Puedo ver en mi ambiente cómo estoy con respecto si yo recibiese en este momento esta campaña. Bueno, no la recibí, pero por suerte. Es decir, tengo ningún equipo que haya estado que esté comprometido. Pero digo por suerte porque tengo esta lista de dispositivos que tienen una versión de AM Core que no es suficiente. Y uno de ellos se conectó hace 1 hora. Entonces, ¿qué me dice a mí? O este equipo que está acá tiene un problema y por eso no recibe la firma, o no hay una tarea asociada, o algún motivo, ¿no? Pero me levanta el alerta a mí de dónde atacar la seguridad para este caso. Así que bueno, este es un producto también que te puede decir, bueno, a ver, ¿y cómo estoy yo en seguridad? Te da tu postura de seguridad. Dice que estás a un 66,86% porque a nivel contenido tengo 6 equipos que no están actualizados con la versión de firmas. Tengo 6 equipos que no, perdón, con LM, con firmas y entendimiento. Tengo, de esos 6 equipos, los 6 están relacionados con posibles campañas que me pudiesen atacar. A nivel Zero Day, tengo un equipo que no tiene habilitado el módulo de Real Protect, que no tiene actualizado, ¿bien? Que es el motor de Machine Learning, justamente, pero el resto de los motores de día cero están activados. A nivel configuración, estoy bien, estoy verde en todo, tengo habilitadas todas las funcionalidades posibles que se necesitan para estas campañas. Y a nivel prevalecencia, también estoy bien, no tengo ningún equipo comprometido en alguna de las campañas que están atacando esta semana a nivel mundial. ¿Bien? Entonces, esto es Insight, y esto permite justamente que tú no tengas que hacer todo el trabajo manualmente, sino que tengas un equipo por detrás que te soporte, que bueno, es el centro de investigación de McAfee, cómo está tu ambiente en base a las campañas que están sucediendo a nivel mundial semana tras semana. Tú también puedes buscarlo, por ejemplo, Sodino Kiwi, una de las campañas que a nivel mundial está atacando en este momento, ¿bien? Y entrar a la información de esa campaña, poder ver justamente en dónde está atacando. Por ejemplo, en Argentina tiene presencia, ¿bien? Está atacando en este momento en Argentina, está atacando en Estados Unidos, está atacando, bueno, en todos los países que vemos allí mismo. Y lo mismo, entrar a ver, por ejemplo, indicadores de compromiso de esta campaña, poder ver, por ejemplo, prevalecencia en algún sector en particular, poder ver en mi ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y también me permite esto, hacer un
Real-Time Search. Fíjense esto que bueno sería. Por ejemplo, yo tomo este que está acá, que es uno de los ransomware de Sodinokibi con uno de los hashes. Bien, poder decir, voy a hacer un Real-Time Search y automáticamente el producto lo que va a hacer es una pregunta en real time desde la consola hacia todos los endpoints que tenga, estén donde estén, porque eso trabaja, es una consola nube, ¿bien? Preguntando, oye, ¿ustedes tienen este hash presente? ¿Lo hayan ejecutado o lo tengan en la carpeta mis documentos /backup y todavía no lo hayan ejecutado? ¿Bien? Bueno, a mí me da este mensaje porque no lo tengo configurado esta parte de módulo para este ambiente demo que tengo, pero si no el resultado sería la lista de los dispositivos que tengan este archivo, dónde lo tienen y la posibilidad también con el botón de borrar y enviarle la orden que lo eliminen donde esté. ¿Bien? Así que es un módulo más que interesante. Salió la semana pasada, release, por eso aprovechamos a mostrarlo, por eso hasta ahora no ha habido el tiempo todavía desde que salió a hacer sesiones de este producto, pero bueno, hay un regalito para que ya lo vean, y es más, son los primeros a los que lo presentamos. Así que bueno, es un motor que consideramos va a ser muy interesante, más aún cuando la cantidad de campañas que hay se viene incrementando de forma exponencial y las manos no dan para administrar y tener al día la seguridad que puedo o no puedo ser atacado, o estoy siendo atacado por alguno de los vectores de esta campaña. ¿Bien? Y voy a cerrar con esta parte de aquí abajo que me parece también interesante. Por ejemplo, dice, ok, ¿qué productos te protegerían de la campaña Sodinokibi, en este caso que le elegí, ¿no? Por ejemplo, INS, voy a hacer un clic, en la versión 10.6, 10.7. Las versiones anteriores a 10.6 no otorgarían protección, salvo que haya otros componentes habilitados, ¿no? Como dijimos, 10.7 ya viene incluido con todos los componentes de protección de día cero, por ende ofrece un gran nivel de protección. ¿Qué escáneres podrían detectar hashes, ¿no? Quizá no todos, porque quizá el escáner se basa en firmas, ¿no? Pero sí gran cantidad de los indicadores de compromisos que están presentes en esta campaña. Si yo pusiese, por ejemplo, que soy una empresa, no sé, de otro sector o de otro país, también me indicaría acá si están siendo atacados en este momento. Y como indicadores de compromiso todo, no solo los hashes, sino también las IPs con que esta campaña interactúa. Yo, por ejemplo, si tomo este IP que está aquí, lo pongo aquí y lo quiero acceder, ¿bien? Ahí recibo una alerta de bloqueo porque justamente McAfee ya lo tiene presente dentro de sus listas de IPs que colaboran con esta campaña y automáticamente lo declara malicioso. Entonces, por eso aparece aquí que el McAfee Web Gateway, que es el que acabamos de ver, me bloqueó la salida de ese IP, ya lo tiene dentro de la lista de IPs a protegerse. Los dominios, las URLs que participan, etcétera, etcétera, etcétera. Y para los que estén familiarizados con el framework de Mitre, los fases que están en color rojo que esa campaña ataca. Por ejemplo, hay una de las fases que es el Network Scanning Service, que lo que hace es escanear, una vez que toma posesión, que entró, escanear dentro de la red en búsqueda de activos por los cuales crecer, utilizando herramientas como CrackMap Exec, Metaxploit o Minicat. ¿Bien? Así que es bastante interesante, te cuenta la película completa y te da tu estado de protección o no protección frente a poder recibir un ataque por algunas de estas campañas. Y como busco campaña, puedo buscar una URL, una IP, un dominio, etcétera. Bueno, por parte mía, para darles contenido es todo por mi parte. Si gustan, pueden encontrar en YouTube, está Enhanced Remediation McAfee, búsquenlo, y hay una demo chiquitita de 5 minutos de el ataque realizado por un ransomware y cómo es que la percepción del usuario. Pues simplemente ve el famoso cartelito en algún momento abajo a la derecha que se detectó una actividad maliciosa y por detrás se van viendo cómo se van recuperando todos los archivos dañados. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. ¿Alguna otra consulta?
Sí, una preguntita. El último módulo que mostraste me pareció excelente, donde vos le mandás a escanear a los agentes, ¿sí? ¿Es así? ¿Que le mandás a escanear? Claro, y en realidad es la posibilidad de que tú puedas abrir una console online, una línea de tipo consola, y puedas ejecutar comandos. Dentro de esos comandos tiene la posibilidad de habilitar y comenzar un escaneo, frenarlo, posponerlo, reiniciar un servicio. No, Esto es más que nada está destinado... No hablaba de ese. Yo hablaba del último, donde vos podías buscar una firma especial en las PC de los usuarios. A ese me refería. El que mostramos en la demo. En la última demo, sí. La pregunta es la siguiente. Okay. A ver, si la máquina, una pregunta, si la máquina está en internet, es decir, no se conectó a la VPN, es decir, pero está en internet, es decir, vos le mandás a escanear algo, no lo va a encontrar porque la máquina no está conectada a la VPN, por ende no está conectada al EPO, es decir, pues si no tendría que escanear toda la red y tratar de buscarla a la máquina, algo así sería. ¿Cómo está solucionado eso? Sí. Bueno, mira, a nivel arquitectura, esta capa que vimos a lo último es la capa del módulo DVR. Este módulo es un servicio 100% SaaS que puede ser accedido por medio de algún broker que tú tengas dentro de la red corporativa, incluyendo la VPN, o si el tipo está en un Starbucks navegando, mirando directo a Internet, ya que es un DNS público con el cual genera la conexión. Así que no importa si la persona está en Starbucks, en su casa, dentro de la oficina, si el solo hecho de que esté conectado a Internet por el medio que fuese, permite recibir ese request y poder generar la reacción. RAN tiene más que experiencia en lo que es ambas soluciones, y si gusta en algún momento ver alguna demo o algo por el estilo, por medio de RAN digamos la demo, la reunión que necesiten, si desean verlo. Y recuerden otra cosa, todo lo que vimos hoy pertenece a la actualización al INS 10.7, lo que quiere decir que todo lo que vimos hoy, bueno, parte de la demo depende de la suite, pero el resto, el 100%, el solo hecho de un usuario McAfee actualizar el INS 10.7 tiene derecho de uso, tenga la suite que tenga. ¿Bien? Vamos a dar por terminado. Yo voy a finalizar la grabación, que también, bueno, a través de RAN va a publicar en sus canales de comunicación por si desean ver alguna parte adicional que haya quedado en el tintero por mucha información en tan solo una hora, también lo van a poder acceder. Así que un millón de agradecimiento para todos, que tengan un muy buen día y un saludo a la distancia. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por conectarse. Chao, hasta la próxima. Muchas gracias a todos.